Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y comenzamos con los titulares. Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, compareció hoy ante los medios de prensa y autoridades de la Mayor de las Antillas. Cancillería de Cuba asegura que el gobierno liberará en los próximos días a 51 ciudadanos sancionados a privación de libertad, los cuales cumplieron gran parte de la pena y mantuvieron buena conducta. Cuba confirma diálogo con el gobierno de Estados Unidos para abordar diferencias bilaterales. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Así lo declaró el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en comparecencia ante la prensa cubana. El mandatario expresó que en los intercambios que se han sostenido recientemente, la parte cubana refirió la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados. Nosotros estamos informando exactamente el momento en que estamos en ese proceso, porque sobre este proceso han existido muchas especulaciones también, y nosotros tenemos, como ha sido siempre una práctica del liderazgo de la revolución, no responder a campañas que busquen manipulación o que busquen especulación, y siempre informar exactamente los momentos en que estamos. Estos son procesos que se hacen con mucha discreción, son procesos largos, que hay que iniciarlos primero estableciendo contactos, que haya posibilidades de canales de diálogo y que haya voluntad para el diálogo. Y todo eso lleva un tiempo. Y a partir de eso entonces que se van construyendo agendas, se entran en negociaciones, se entran en conversaciones y se llegan a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados, pues estamos en las fases iniciales de ese proceso. El presidente habló además de los principios que sostienen dichos diálogos que, según declaró, han contado con la participación de autoridades internacionales. Veamos. En correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener. Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta. Además, nuestro pueblo hace tiempo que ha perdido ya la idea de lo que es el miedo.
Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido y lo hacemos por el sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comunican en titular, vamos a buscar aquí el siguiente titular. La Federación Democrática Internacional de Mujeres denuncia ante la ONU el impacto humanitario del bloqueo a Cuba. Es el titular que anuncian desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Federación Democrática Internacional de Mujeres, a través de su presidenta mundial, Lorena Peña Mendoza, presentó una comunicación urgente ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando el impacto humanitario de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a nuestro país. Seguimos buscando otras informaciones. El documento fue dirigido a varias instancias de Naciones Unidas, entre ellas la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, el asesor especial para la prevención del genocidio, el relator especial sobre el derecho a la salud, la experta independiente sobre los derechos de las personas mayores y el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Usted puede continuar buscando más informaciones y visita el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos ahora hasta Prensa Latina para conocer en titular: indultarán en Cuba a 51 sancionados a privación de libertad. Es el titular. La Cancillería de Cuba aseguró hoy que el gobierno liberará en los próximos días a 51 ciudadanos sancionados a privación de libertad, los cuales cumplieron gran parte de la pena y mantuvieron buena conducta. Le comento más. Por medio de un comunicado subrayó que la decisión responde al espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, que han mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad. Desde 2010, el gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, refiere, y detalla que en los últimos 3 años, como parte de la práctica cubana y el amparo de lo dispuesto en nuestra legislación, otras 10.000 personas sancionadas a privación de libertad fueron excarceladas por diferentes beneficios. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas con dominio.cu. Les sugiero hacer una segunda pausa informativa. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya volvemos y vamos con otras informaciones. En la comparecencia sostenida en horas de la mañana por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se abordó la actual situación del sistema eléctrico nacional. El mandatario puntualizó que pese al bloqueo de Estados Unidos como principal responsable de la crítica situación, la raíz del problema radica en la imposibilidad de acceder al combustible en el mercado internacional. Hace 3 meses que no entra combustible al país. Por lo tanto, nosotros estamos generando energía eléctrica en el horario diurno con crudo nacional y nuestras termoeléctricas. Y además el aporte de las fuentes renovables de energía, que es considerable y, como ya hemos dicho un momento, se ha movido entre un 49 y un 51% en los días, en dependencia también del sol y en dependencia también, que es otro elemento que tengo que explicar, de cómo ahora podemos manejar en medio de situación de inestabilidad del sistema eléctrico nacional, esa energía de los parques fotovoltaicos para regular frecuencias y evitar los blackouts. Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Impacta en las comunicaciones, porque también las radiobases se quedan sin energía. Impacta en los servicios médicos, impacta en la educación, impacta en el transporte. Y así pudiéramos ir viendo cómo esto impacta transversalmente en todas las actividades cotidianas de las cubanas y los cubanos.
Asimismo, el mandatario se refirió a las recientes infiltraciones de civiles armados en aguas territoriales cubanas con fines terroristas. Díaz-Canel declaró que el proceso investigativo sigue en curso. Se ha establecido un proceso penal con todas las garantías del debido proceso. Para los detenidos han tenido la posibilidad de fueron de inmediato informados los familiares y los familiares han tenido todos los contactos con ellos. Para los heridos han tenido toda la atención médica, han agradecido la atención médica y además de eso los familiares han podido interactuar con ellos. Para los fallecidos también se les comunicó oportunamente a los familiares reconocieron los cadáveres en las investigaciones. Todos han reconocido su participación, todos han reconocido que dispararon y fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación de guardacosta, el Servicio de Guardafrontera. Han aportado detalles muy interesantes que se irán dando a conocer en la misma medida que sigan avanzando las investigaciones, de quién los reclutó, quién los preparó, quién los organizó, dónde hicieron su entrenamiento, quién los financió. Y han dado los nombres de las personas, de los lugares, de las intenciones, de lo que le propusieron, de lo que se pretendía. Llegamos al final de nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por acompañarnos. Los dejo ahora en muy buena compañía con mi colega Claudia Odet y también Arián Alejandro. Hoy será un viernes de debate. Soy Yaulén Arévalo y a nombre de todo el colectivo que me acompaña le deseo un excelente fin de semana. Saludos desde La Habana, yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. Jornada de viernes, jornada de análisis acá en Cubavisión Internacional y a propósito de la participación de nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol, le presentamos nuestra sección Conteo Clásico en 3 y 2 con un análisis final del seleccionado nacional. ¿Qué conclusiones nos deja la eliminación de Cuba en la primera fase del 6º Clásico Mundial? El desempeño cubano en San Juan, Puerto Rico, en el grupo más parejo y a la vez asequible del campeonato, nos coloca frente a nuestros ojos las urgencias del béisbol en nuestro archipiélago. Batearemos con el conteo clásico en 3 y 2, porque aquí siempre haremos swing a la polémica. Cuba concluyó tercera en el Grupo A con balance de 2 victorias y par de derrotas. El buen comienzo ante los rivales menores del apartado, Panamá y Colombia, aumentó las expectativas con una batería que conectó 4 cuadrangulares en los primeros juegos y un solvente picheo que mantuvo a raya a Panamá y metió el brazo cuando se le enredó frente a los cafeteros. Subió la marea y los tripulantes se bajaron del barco. Aquí va nuestro swing, siempre en el conteo clásico. Lo mejor por Cuba, clasificar de manera directa al Clásico Mundial de Béisbol del 2029, que viendo el nivel que cerramos no es poco. Positivo, la estrategia del picheo. Asimismo, destacamos actuaciones individuales como la de Iván Moinelo, a quien no le hicieron carrera limpia en par de salidas, Yanet Rodríguez, que en 4 innings disertó, aunque le ligaron 4 anotaciones en el último desafío. Y subrayamos los desempeños de Darien Núñez, Joan López, Luis Miguel Romero, Yosimar Cousin y Raidel Martínez. Ariel Martínez tuvo su primer gran evento con la selección mayor.
Batió 462 con un OVP de 563 y una combinación de fuerza y envasado de 1255. Las palmas para el Guajiro. Si hablamos de lo peor, hay que resaltar que la ofensiva presentó serias dificultades. En un total de 139 comparecencias, Cuba promedió 168 y ocupó el lugar 18 de 20 participantes, con un pobre OVP de 277. Terminó en tercer lugar en ponches recibidos, solo detrás de Gran Bretaña y Brasil. Salen con tinta roja Alfredo Espaine, Roel Santos y Erisbel Arruena, hombres con protagonismo por sus órdenes en el line-up y que entre los tres lograron 5 hits en 36 turnos con una retahíla de ponches de 13. Aquí también asoma su cabeza la convocatoria de la dirección, en la que para nosotros había que finalizar etapas antes de que a los toreros les embistiera el toro. Así, poder darles retiros más dignos. Aún así, luego de convocados, se tenía que decidir que no estaban listos para los roles asignados. Dentro de lo peor, por supuesto, reina ese último juego ante Canadá, donde sufrimos una metamorfosis peor que la que escribió Frank Kafka. Más detalles de este nefasto duelo puede encontrarlo en nuestra entrega anterior. Lo preocupante, jugadores de posición: Ernesto Martínez, Andy Ibáñez, Víctor Labrada, Andy Pajés y el caso de misterio de Sashnet. Continuamos. Los lanzadores: Diosbel Hernández, Silvano Echavarría, Michael Cruz, Lázaro Estrada, Jorge Malcheco, Junior Tour y Desmel Hurtado. Estos son los nombres que Cubavisión Internacional domina, que podían haber estado o estuvieron en algún momento y que por variopintas razones no vistieron los colores de las 4 letras. Sabemos que se hizo hasta lo imposible por parte de la Federación y que la convocatoria supera el marco de acción de los primeros responsables del béisbol en Cuba. Conclusión: el éxito para los primeros eventos depende del porciento de peloteros insertados en el mejor béisbol del mundo que se lleve. Cuba se despidió del 6º Clásico Mundial. Ahora nos toca esperar a la próxima edición del evento para intentar nuevamente preservar la gran historia de nuestro país en el béisbol internacional. A nosotros no nos queda más que agradecerle a usted por su complicidad. Fue conteo clásico en 3-2. Y recuerde que aquí siempre daremos swing a la polémica. Las gracias a mi colega Ernesto Arturo Santana por estas consideraciones. Continuamos en Zona Deportiva en nuestra jornada de análisis y ahora sí, hago contacto vía telefónica con mi colega y buen amigo Arián Alejandro. Arián, saludos y muy buenos días. Saludos, Claudia, un placer compartir contigo. Los buenos días también para todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Arián, por primera vez en la historia, un equipo cubano no avanza a segunda ronda en un clásico mundial y por primera vez en la historia también se batea tan poco, apenas 168 y nos ponchamos en 41 oportunidades. Bueno, Claudia, son números devastadores que reflejan mucho de lo mal que funcionó el equipo, no solo en el evento, sino desde la fase previa. Aquí hay peloteros que comenzaron a dejar dudas desde, por ejemplo, su participación en la Serie de las Américas. Dígase el caso de Erisbel Arruena, quien fue uno de los que más se ponchó, si no el que más, en ese torneo que se celebró en Venezuela y que estiró ese mal momento al Clásico Mundial. Yo creo que una de las cuestiones que a mí siempre me generó duda es haber visto a Arruena como quinto bate cuando sabes que no estaba realmente Arruena en buen momento, y todos conocen las características de un pelotero como él, que cuando está enrachado pues es capaz de tener muy buenos turnos al bate, como lo hizo en el pasado clásico, como lo hizo en el preolímpico 2021, pero cuando no lo está, también se sabe que estira mucho ese mal momento, y yo creo que no se manejó bien por parte de la dirección la postura de colocarlo incluso como quinto, tapando a un Alfredo Espaine que tampoco era que digamos se esperaba una gran labor, y de ahí, bueno, toda la polémica que se ha armado alrededor, que además
nunca se fue ventajista, porque muchos opinamos desde el comienzo que eran figuras que realmente iban a condicionar la conformación del line-up y además que era muy probable que no pudieran realmente funcionar. Quiero agregarte algo más a estos datos que hablas, porque estos 41 ponches, como bien se decía incluso en este material en 3 y 2, en la voz de Ernesto Arturo, que quedar solo por delante de países como Brasil o República Checa con 41 o Gran Bretaña, es decir, que Cuba se quedó comparando en este Clásico Mundial con los peores equipos. Eso realmente es un síntoma de debilidad enorme de este equipo y del béisbol cubano de manera general en los últimos eventos. Es, Claudia, una confirmación de lo que ha sido las selecciones cubanas, ya sea Clásico, ya sea Premier, y que lo que se vivió en 2013, siempre lo dijimos, era un espejismo, no era la realidad del béisbol cubano, porque ese cuarto lugar de 2023 no se compara, es decir, está fuera de cualquier tipo de análisis cuando miramos la eliminación en primera ronda en este 2026, cuando miramos que Cuba sigue sin ganar el béisbol de los Juegos Panamericanos, que se quedó fuera de la fase de grupos en 2023 en Chile, que en los últimos Juegos Centroamericanos tampoco se pudo ganar en 2023 en San Salvador, que en el Premier 12 de 2024 se quedó último, es decir, penúltimo, 11 de 12 equipos. Realmente te digo, no es extraño lo que se vio y que además confirmó también las previsiones, porque al final siempre muchos pensamos que lo más que podía Cuba era, precisamente como se decía en este material, era garantizar el puesto en el siguiente Clásico. Contra Canadá y Puerto Rico, a pesar de las ausencias de los dos equipos, sobre todo las de Puerto Rico que eran de mucho peso, Carlos Correa, Lindor, Javier Báez, y no era Cuba favorito. Y ojo, que si bien hay nombres como los que se mencionaron, de Víctor Labrada, de Andy Pajés, de Nigel Cruz, de Junior Tour, en fin, de una serie de nombres que podían elevar un poquito más la calidad, bueno, sobre todo Andy Pajés, que sí le iba a dar un plus al equipo cubano. Te digo algo, Claudia, y a todos los televidentes, nosotros chocamos contra equipos, sobre todo Canadá, por ejemplo, tenía peloteros de Liga Independiente. Sí, Liga Independiente es un nivel inferior, pero muy inferior a la Major League Baseball. Peloteros que no habían tenido buen rendimiento en el último año. De hecho, Carl Curtil, el hombre que le abre a Cuba en el último partido ante Canadá, que le lanzó 5 sólidas entradas, ese lanzador realmente tuvo números pésimos en 2025, 4 ganados, 12 perdidos, más de 6 de limpias, venía de permitir un promedio de 15 limpias en el Spin Trainer en 4 innings, es decir, que venía con números muy discretos y aún así dominó a un line-up que además vino a cambiarse para el último partido, Claudia, y la verdad que generó mucho incluso las dudas en las que se manejaron esos cambios, porque se perjudicó doble al equipo, con peloteros que al final se vieron presionados y que no rindieron, dígase lamentablemente el caso de Andrés Pérez, y debilitó la defensa con Ariel Martínez en el jardín izquierdo. No obstante, Ariel Martínez lleva un señalamiento aparte porque empujó casi el 50% de las carreras del equipo, 4 de 11, y batió realmente 6 imparables de los 20 del equipo, es decir, que más de la quinta parte de los hits del equipo los batió precisamente el pelotero matancero Ariel Martínez. Es decir, ofensivamente es incuestionable, y si lo pones en el left field, pues lo condiciona a no tener una buena desempeño, porque se siente incómodo, y eso ya se había visto, Claudia, en los topes ante Nicaragua. En fin, que realmente no es un buen resultado, es un muy mal resultado, y en lo que no coincido en algunas voces, a las cuales respeto, es que este no es el peor resultado, pero no es el peor equipo de Cuba en Clásicos Mundiales. El peor equipo es el Definitivamente no, Arián. Se nos está acabando el tiempo. Las gracias a ti por estas consideraciones. Nos veremos en otra oportunidad acá en Zona Deportiva. Amigos, de esta manera le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted, muchísimas gracias por la sintonía.